Hola, hola, somos Ana y Asdrúbal y estamos aquí en su canal Lupa Contextual para profundizar acerca de la historia antigua, de las enseñanzas bíblicas, la espiritualidad, la fe. Y este es la continuación del primer tema que tiene que ver con eh, hacer esto en memoria de mí, lo que realmente significa. Y ya veníamos del primer tema de este bloque sobre por qué Pablo habló sobre que, o sea, la falta de seriedad, ¿no? Para tomar la cena, o no, que no una cena como tal, pero esta liturgia o hacer esto, ¿no? Para recordar a Jesús, porque en algún momento él habló de algo acerca de que puede ser mal a su cuerpo, ¿no? Si se tomaba indignamente. ¿Por qué? Y qué realmente, cuál realmente fue la intención de Jesús al enseñar esto para la última cena. Sí, ahí tendríamos que irnos al capítulo 11 de Primera de Corintios de esta carta. Esta carta es bien polémica, una carta porque desnuda varias situaciones de esa iglesia joven de Corintios que era en Macedonia y las circunstancias que rodeaban a estos creyentes, que cuando lo ponemos si usted lo lee completo, y les invito, por supuesto, nosotros estamos hablando aquí y estamos hablando para que las personas no se queden solamente con lo que una persona les dice, sino también que lo puedan investigar y comprobar por sí mismos, ¿no? La idea es meterle la lupa a lo que se enseña. Entonces, el capítulo 11, verso 27, es donde Pablo narra ese acto de tomar la cena indignamente, ¿no? Y llama mucho la atención porque dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, ¿no? Entonces, eso se toma hoy en día y es clásico y es cruel. Y es cruel. Y sucede mucho donde las personas que dirigen ciertos grupos les dicen esto a las personas que si toman esto indignamente, entonces se van a morir. Sí. O bueno, si se murió, bueno, a lo mejor tomó la Santa Cena el domingo, como no era indignamente y por eso murió, o si está enfermo. Entonces es complicado porque una persona que está enferma es difícil, ¿no? Realmente lidiar con una enfermedad y luego también lidiar con la culpa que generan realmente estas malas interpretaciones. Ahora, pero por ejemplo, hay una enseñanza implícita o doble sentido o oculta dentro de eso, ¿no? Porque la mayoría que trata de imponer eso para los demás se muestra como que nunca se enferma y por supuesto, entonces, ergo, o sea, él es digno, ¿no? O ella es digna. Entonces, siempre es el manejo de trabajar con la culpa de las personas. Ahora, pero la pregunta es, está ahí escrito, ¿por qué Pablo lo escribió? Exacto. O sea, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cuál era el contexto de esto? Como para entenderlo claramente. Por ejemplo, voy a poner también otro texto bien polémico y tendríamos que hacer otro video también de eso. El libro de Hechos. Lucas narra que Pedro llamó a Ananías y Zafira para preguntarle si vendieron en tanto la heredad y le pregunta a Ananías cae muerto por una palabra de Pedro, ¿no? Dice: por mentirle al Espíritu Santo vas a morir, y se murió. Y luego entonces la esposa le hace la misma pregunta y por cómplice también se muere. Entonces no se queda preguntando, no dice: el Espíritu Santo va a matar a la gente porque miente, y porque en otros pasajes las personas también mintieron, hicieron otro tipo de pecado y el Espíritu Santo, pum, no lo fulmina. Tiene que haber algo ahí, tiene que haber algo más. ¿Okay? Porque es como una dicotomía muy grande y crea confusión y o sea, no te puede ni preguntar por qué, porque entonces estamos pecando contra Dios. Voy a tomar de ejemplo un pasaje del Antiguo Testamento. Israel va atravesando para la conquista y se encuentra con una ciudad llamada Jericó. Jericó está cubierta por un muro, una muralla gigante y los israelitas comienzan a dar 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta tocan la trompeta y dan un grito y los muros caen. Cuando alguien se encuentra con ese pasaje dice: es cierto gritar y que los muros caigan, es totalmente improbable. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? Hubo un terremoto, los muros se quebraron justamente en el momento que iban pasando
y ellos entraron. Quien narra y quien cuenta la historia le va a dar una interpretación divina. Y también medio mística, ¿no? Como que, bueno, gritamos, entonces ahí es donde se genera una cantidad de distorsiones en las enseñanzas, desde lo que pisares con tu pie será tuyo, y vas a encontrar a gente pisando los carros porque quieren que sean suyos, o pisando a la casa, o pisando a la novia porque también era un hombre, yo me decía ajeno, bueno. Entonces, una serie de cosas que no es que no lo tomemos en serio, sino que son malas interpretaciones que a la vista... Y hace mucho daño realmente. Eso, no solamente daño, sino que a la vista se ve que es algo ilógico e incoherente. Entonces, cuando vamos a este pasaje, se viene respetando todo lo que dice Pablo, pero Pablo dice, ¿okay?, que el que bebiere de esta copa indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Recordemos que esto es una carta, no es una carta doctrinal, es una carta para corregir, ¿okay? En esta misma carta Pablo le dice, mira, he escuchado que entre vosotros hay alguien que tiene la mujer de su padre, ¿okay? Y entonces, bueno, a tal indigno hay que hacer tal cosa. Entonces, había muchísimas irregularidades. Entonces Pablo les dice, en ese tiempo, dice, ustedes están mal y están enfermos, es por esto, ¿okay? Entonces tenemos que darnos cuenta que hay algo aquí en medio del pasaje que habla de glotonería, ¿okay? Y Pablo en la carta a los Gálatas también dice que los glotones, quienes participan en la glotonería, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, el querer comer, el querer saciarse, el querer comer de más, el comer y no dejarle a nadie más, en ese tiempo era clasificado como algo que no era correcto, ¿entiendes?, que era pecado. Pero no solamente eso, él dice que si alguno está enfermo por esa causa, entonces porque tomaron y bebieron de la cena del Señor indignamente. Pues sí, y tiene que ver con lo que dijo anteriormente, de que, o sea, no van a ir con la intención de atragantarse, sino de compartir, que era la comunión y que era el compartirse, la fraternidad. Y bueno, no sé si se enfermaba por indigestión de tanto, de tanto comer, de gula, qué sé yo. Pero entonces, o sea, porque se interpreta como que la gente se enferma porque tomó la Santa Cena y o sea, no tiene que haberla tomado porque pecó, porque falló. Porque se deja de lado, por ejemplo, se deja de lado los últimos versículos y se deja de lado los primeros, donde dice el abuso de la cena del Señor. Entonces, en esa frase de esos últimos versículos del texto, dice, bebe indignamente sin discernir, ¿no? Y ese era el problema, el no tomar en serio el significado del evento, el significado del sacrificio. Entonces era prácticamente que las personas no les importaba si Jesús hubiese muerto o no, lo que querían era comer, ¿okay? Es personas, por ejemplo, que pueden ir a un lugar y no les importa ni siquiera, y parece cruel, pero sucede mucho, ¿no? Hay lugares de ciudades donde en los funerales se hace comida, se le da comida a los dolientes, se hace café, se hace chocolate, se da galletas, y la gente no va porque conozca al difunto. O por el dolor de los familiares, van es porque hay comida. Entonces, es irrespetuoso. ¿Okay? Es indecente. Y es indigno e indecente. Entonces, ese era el contexto de lo que estaba sucediendo. Entonces, Pablo da esta fuerte crítica, este fuerte juicio, y le dice, por eso les está yendo mal. Entonces, pero hoy en día se torna lo que nosotros vemos y conocemos en muchos lugares. Entonces, no es que Pablo lo haya dicho de esa manera. Y tanto es que, mira, viene a mi mente en este momento la comparación de muchas mujeres que no están casadas legalmente dentro de la denominación religiosa y no pueden tomar la Santa Cena porque no están casadas. Entonces, si tú me estás diciendo que Jesús realmente, o sea, estamos estudiando, investigando, indagando y aclarando la intención de Jesús, ¿verdad?, en esa cena, de esa enseñanza, ¿cuál es el objetivo entonces? Lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿cómo hoy por hoy se excluye a esas mujeres o a hombres pues que están en esos lugares, pero ellos son indignos porque ellos no están casados legalmente y ellos están pecando porque están en adulterio? También allí hay muchas cosas que hay como que aclarar. Si entonces en ese tiempo no era litúrgico, tú me estás diciendo que en el video anterior que no era litúrgico, sino era un compartir.
Entonces, yo creo, o sea, entonces es injusto. Es que una cosa lleva a la otra, Es por que lo que estoy viendo. totalmente injusto en el sentido de que era tomar un texto, y volvemos al punto, y creo que el motivo de nuestro canal es tomar un texto, sacarlo del contexto para aplicar, ¿no? Y como pretexto de aplicar una regla. Es una invención. ¿Okay? Y es muy injusto porque ahora, para poder aclarar todas estas cosas, ¿cuál fue entonces la intención de Jesús? ¿Qué estaba enseñando? ¿Qué es lo que quería enseñar o transmitir el Señor con esto? Y ahí voy. Quiero leer por último el verso 33 de ese capítulo 11 de 1 Corintios, es la conclusión de Pablo, ¿no? Y ahí es donde ve y dice, borra todas nuestras dudas, porque dice, así que, hermanos míos, cuando os reunir a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Entonces Pablo les dice, o sea, cuando vayan a hacer este acto, coman en su casa. Entonces nos está diciendo que era un acto para todos comer y se esperaba los unos a los otros para que no os reunáis para juicio. O sea, el juicio venía al hecho de yo comerme todo y no dejar para la otra. Y no ser considerado con mi prójimo. Exacto. Con mi Entonces, comunidad, no, yo me estaba no tiene que ver nada con estar casados o no, estar pecado o no, no tiene nada que ver con eso. Eso es algo que salió mucho. Y se convierte, y es excluyente. Sí. Lamentablemente. Pero está escrito, está ahí. Y es cuando tú ves que tú dices, si no leemos todo, no entendemos por qué está diciendo lo que está arriba. Entonces, la pregunta, ¿qué quiso hacer el Señor? ¿Qué quiso decir? Jesús no instituyó la cena, la Santa Cena o la Última Cena como algo que se tuviera que practicar. ¿Okay? Jesús no lo hizo con esa intención, lo vemos en Marcos, lo vemos en Mateo. Jesús no instituyó un ritual, Jesús lo hizo porque para él, como tú dijiste al principio, era la fiesta de los panes sin levadura, ¿okay? La Pascua. Y Jesús celebró la Pascua. Si fuese así, ¿okay? Si fuese un sacramento instituido por el Señor, todos tendríamos que celebrar la Pascua, ¿okay? Porque fue la última cena y fue la Pascua. Entonces, ¿por qué no todos celebramos la Pascua como los judíos? O sea, ¿por qué se instituyó de esa manera? Porque era sencillamente recordar el sacrificio de Jesús. Y se hacía para recordar que Jesús murió por nuestros pecados. Y se hacía porque los primeros cristianos, los creyentes, compartían el pan como Jesús compartió el pan, ¿okay? Pero, sí, porque es como que se separó la Pascua y se le puso otro nombre a eso que estaba pasando, lo que de la última cena, y creo que muy poca, o sea, no todo el mundo sabe que Jesús estaba celebrando la Pascua, que quiere decir la conmemoración para el pueblo de Israel de la salida de Egipto. De Israel. Ahora, y es interesante que la gente no sepa, ¿no? O no le preste atención, pero está escrito, ¿okay? Está escrito tanto en Marcos como en Mateo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se nos agarra, se nos enseña que es un sacramento. Yo hice mi primera comunión y se me enseñó que eso era un sacramento. Entonces, ahí pasa a la gente a heredar la enseñanza sin saber el origen. Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el por qué? Y sí, y sin saber eso trae como consecuencia la misma tergiversación hace daño. Entonces, por ejemplo, lo que comentaba de las personas que no son casadas. Y es un conflicto que se presenta porque de repente la pareja no quiere estar casada legalmente, le parece que está mejor así, por ejemplo, o por XY motivo, entonces se excluye de participar cuando por lo que estoy recibiendo, pues lo que estás comentando es que lo que Jesús estaba era en una hagan esto en memoria de mí, o sea, esto no puede romperse, esta comunión, el sentarse juntos, háganlo siempre, y eso lo tenemos también en Hechos, en esa iglesia. Claro, comienzo, lo que te iba a decir. Exactamente. Nadie sería excluido, ni siquiera porque no estás casado. Entonces, para hoy, cuando aquel tiempo no existía eso del matrimonio legalmente, había otra, era de esa época otra cosa. Sí, pero sin embargo, la boda, pues, el matrimonio. Volvemos al asunto, y eso es un punto también dentro de tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo, dejarse el bigote o no dejarse el bigote, usar un implemento o no usar implemento. Son cosas que se tergiversan y se malinterpretan de la Biblia. En la misma carta a los Corintios, Pablo habla acerca también
de cómo la casada puede santificar a su marido que no es creyente. Entonces no hay una limitación. ¿Okay? Esas limitaciones, esos impedimentos no existen en la Escritura. Entonces volvemos al punto de que es nuestro propósito. Es una mala interpretación, una mala aplicación del texto y un desconocimiento del contexto. ¿Okay? Porque, por ejemplo, para muchos quizás es nuevo saber que hacer esto en memoria de mí no está en los evangelios sinópticos, solamente en Lucas. Y que Lucas lo agrega precisamente para darle continuidad a una práctica, una liturgia que se empezó a hacer mucho posterior, pero que no era el propósito de lo que hizo Cristo, o de la última cena. Entonces, ¿cuál era ese propósito que realmente estaba Jesús? Exacto, enseñando. Si hasta el día de hoy no fuese litúrgico o estructurado religiosamente, muchos podrían ser parte de esa comunión, de esa comida, entonces, porque era una comida y no era ni una hostia, ni un pancito sin levadura. Pero era una comida, o sea, era un pan sin levadura. Exacto, porque era la costumbre de ellos. De judíos. Por eso te digo, no tendría, y hoy en día no sería, ¿okay? Si supiéramos todo lo que realmente significó en el momento, no tendríamos, ¿okay? Que hacerlo. ¿Por qué? Porque era una fiesta judía. La cena del Señor, esa cena del Señor y la Santa Cena, como nosotros le llamamos, Eucaristía o comunión, no existía, era la Pascua judía. Entonces, para nosotros hacerlo tal cual, si lo queremos hacer porque Jesús lo hizo, tendríamos que celebrar la Pascua, hacer panes sin levadura y comer cordero. Hoy en día la comida judía, la comida israelita se llama cocina kosher. Entonces la gente tendría que comer como ellos comen. Entonces sería una, vamos a decir, absorción de cultura, ¿okay? Para nosotros hacerlo exactamente como lo hizo Cristo. Ahora, ¿por qué los primeros cristianos lo comían? Los primeros cristianos eran judíos. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, háganlo en memoria de mí? Jesús no lo dijo. Y ahí es donde llega la conclusión del asunto. Porque tenemos dos evangelios, los evangelios sinópticos, tanto Marcos como Mateo, no mencionan hacer esto en memoria de mí. Lo menciona Lucas y lo menciona Pablo. Exacto. Entonces, ¿por qué Pablo lo menciona y por qué lo menciona Lucas? Pablo lo menciona, ¿ok? Por el contexto que está en Corintios, por darle el valor, el significado, la estima que tenía. O sea, que fue Pablo y Lucas que lo dijeron, pero no fue Jesús. Exactamente. Porque Lucas, cuando lo escribe, ¿okay? Que también es un escrito tardío, Lucas le está diciendo algo de una enseñanza que ya existía. Probablemente, ¿okay? El escrito de Lucas es posterior, es más, es posterior a las cartas de Pablo. Y para Lucas ya la enseñanza de Pablo estaba implícita, porque recordemos, Lucas, discípulo de Pablo. ¿Okay? O sea, Lucas no es un apóstol, es otra cosa que la gente a veces ignora. Y dice, los 4 apóstoles que escribieron los 4 evangelios, Lucas no fue apóstol. Entonces, este escrito posterior nace. Ahora dijimos, ¿por qué Pablo inventó eso? Que Pablo no inventó la Santa Cena. Pablo no inventó la Cena del Señor que se celebra en las iglesias evangélicas. Pablo no inventó la Eucaristía en la hostia y el vino en las iglesias católicas. Eso fueron los padres de la iglesia, que es la patrística. Mucho después. Pablo lo que dijo es, tomen en serio el compartir y tomen en serio el sacrificio de Jesús y tomen en serio la memoria del sacrificio, el significado del sacrificio. Entonces, hoy en día nosotros practicamos o participamos de una cosa que no nos damos cuenta de dónde surgió. Incluso, tú me estás diciendo, ¿por qué Jesús dijo esto? Pero cuando vamos a la Escritura, investigamos y vemos que la carta paulina no la dijo Jesús, la escribió Pablo, que es la carta de Corintios. Cuando vamos a Lucas, vemos que Lucas escribe algo que investigó, y Lucas, como discípulo de Pablo, aprendió de Pablo. Y cuando vamos a Marcos, vemos que no dice en Marcos en ninguna parte, haced esto en memoria de mí. Que es el primero que se escribió, Marcos, 70 años después de la crucifixión. Y revisamos en Mateo y vemos que tampoco dice hacer esto en memoria de mí. Por lo tanto, los dos evangelios que tienen un registro histórico no dicen que Jesús lo mandó a hacer. Entonces nos quedamos así.
con los ojos claros y sin vista. Y entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque culturalmente se introdujo como un argumento teológico para tomar en serio la cena del Señor, pero si queremos hacerlo como el Señor lo hizo, tendríamos que celebrar la Pascua judía. Y como somos cristianos, no practicamos la Pascua. No practicamos el judaísmo como tal. Exactamente, entonces nos encontramos a la conclusión final que no es un asunto para hacerlo. Ojo, la gente dice, porque ustedes están en contra de las prácticas de la religión. De ninguna manera. Es saber de dónde sale cada cosa, el origen y qué se dice y qué no. Entonces, fíjate, o sea, Pablo está enseñando una seriedad. O sea, esto es serio. Nuestro compartir se respeta, debemos respetarnos unos a otros, debemos considerarnos. No puedes estar por tu objetivo propio, sino que tenemos una comunidad espontánea donde debe reinar el respeto, el amor, la fe y las buenas obras. Y que el día de la reunión para comer es para acordarnos lo que hizo Jesús, no es para atragantar. Que ese día de reunión podía ser cualquier día. Cualquier hora. Entonces no existía eso comida, de hora, sí. Era una comida cualquiera. Entonces es interesante descubrirlo porque nos alivia. Entonces dice, bueno, entonces a partir de hoy ya no tomo la Santa Cena en la iglesia donde voy. O a partir de hoy ya no voy a tomar la hostia. De ninguna manera estamos diciendo eso. ¿Okay? O sea, tú puedes practicar lo que practicas en tu religión, pero nuestro propósito es enseñarte de dónde sale y el por qué. El contexto. Si en ese contexto tú dices, entonces no estoy obligado, entonces no me puedo sentir culpable si este domingo o el mes que viene no tomo la cena, entonces no por eso me voy a enfermar, no voy a dejar que me digan que si no tomo la Santa Cena hoy, entonces por eso me está yendo mal en la vida. Tampoco voy a sentirme culpable si en la mañana no me levanté a ir a la misa o no fui a la misa en la noche. No me puedo sentir culpable si tengo tiempo que no participo de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no es una obligación. Si usted practica eso y participa, usted está en la libertad de hacerlo. Nuestro propósito es enseñarle el por qué, el de dónde sale y que no lo estamos inventando nosotros. Está en la misma escritura que usted y yo estamos leyendo. Excelente, excelente. Bueno, para mucha gente, imagino, se le va a quitar muchas cargas de la casa. Por ejemplo, no estoy casada, entonces yo todo el tiempo voy a sentirme triste porque no puedo participar del sacrificio de Jesús, del nuevo pacto, el pan y el vino. Te quitas realmente un peso. O si yo tomo la Santa Cena y yo me enfermo, quiere decir que la tomé pecando, porque hoy, o sea, me enfermé. Esas cantidades de cargas y de culpas que generan una tergiversación muy grande y que, o sea, creímos que de verdad, o sea, Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí, pero entonces literalmente Cristo no lo dijo, estaba celebrando una fiesta judía. Él como judío siempre lo fue y murió siendo judío, ¿ok? Nunca dejó sus prácticas y nunca fue la intención de sacar a nadie de sus prácticas. Usted puede practicar realmente su Eucaristía, o Santa Cena, o Cena del Señor, porque así fue estructurado ya después del siglo IV, ¿ok? 400 años después de la crucifixión de Jesús, fue estructurado eso, y usted lo puede hacer, porque es un asunto ya más de tradición o de cultura, fue estructurado de esa manera, ¿ok? Entonces, saber de dónde sale cada cosa y estar claro y creo que también es importante saber que entonces eso que quiso enseñar Pablo era simplemente tener respeto a la comunidad, a la comunidad de fe. Es decir, o sea, cuido que no vengas por ti o que no vengas para atragantarte, sino que seamos considerados todos. Y allí se cumple ese consejo también de estimularse, de mantener en pureza el estímulo al amor, a la fe y a las buenas obras. La verdad que es muy lindo tener eso como objetivo y que en esa comunidad en la cual uno se relaciona o comparte pues su espiritualidad con otras personas, siempre sea un compartir genuino. Bueno, muchas gracias por su atención. Dijiste algo importante que creo que para la próxima sería muy bueno tocar eso y contextualizar eso que pasó con Ananías y Zafira, que también es bien... Vamos a agarrar todo eso, yo lo llamo eventos
magníficos y los vamos a tratar de explicar. Exactamente. Muchas gracias y que estén bien. Chao.